¿Buscas una universidad que te brinde la seguridad de que tus estudios serán reconocidos? ¿Tienes disposición para dedicar un par de horas diarias al logro de tus objetivos? ¿Qué esperas? La Universidad Español tiene para ti la mejor oferta educativa. Estudia en línea en el horario que tengas disponible y toma clases live stream un día a la semana para resolver dudas con tus maestros. Tu camino al éxito empieza en la Universidad Español. ¡Inscríbete ya! Encuéntranos en tus redes sociales Uniespañol. ¿Quieres terminar una carrera profesional, pero tu horario de trabajo no te lo permite? ¿Buscas una universidad que te brinde la seguridad de que tus estudios serán reconocidos? ¿Tienes disposición para dedicar un par de horas diarias al logro de tus objetivos? ¿Qué esperas? La Universidad Español tiene para ti la mejor oferta educativa. Estudia en línea en el horario que tengas disponible y toma clases live stream un día a la semana para resolver dudas con tus maestros. Tu camino al éxito empieza en la Universidad Español. ¡Inscríbete ya! Encuéntranos en tus redes sociales Uniespañol. Buenos días a todos. A nombre de la Universidad Español y de nuestro rector, el licenciado Víctor Manuel Jorge Lozano, les damos la más cordial bienvenida al webinar Presunción de la inocencia en el proceso penal. Cedo la palabra al doctor Ricardo Guillén Menige, director de la Universidad Español, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias, maestra Anaí. Pues muy contento de tener en este último webinar con el que cerramos un ciclo de webinars y comenzaremos semanas temáticas a partir del día 27 de septiembre, conmemorando el Día Mundial del Turismo. Pero bueno, el día de hoy disfrutaremos precisamente del tema de presunción de inocencia. Es una perspectiva muy diferente y pues ahora en este proceso penal acusatorio garantiza de alguna forma a quien es acusado que primero se demuestre su culpabilidad. Pero para ello tenemos al experto en esto, a mi amigo el doctor Hiram López, a quien le agradezco el haber aceptado la invitación y le deseo todo el éxito. Muchas gracias, disfruten de este webinar. Con las habilidades adquiridas durante tu licenciatura en la Universidad Español, tendrás las herramientas necesarias para trabajar en línea en las empresas más innovadoras del mundo. Y así podrás trabajar en el lugar que tú decidas, tener más ingresos y estar cerca de casa. Universidad Español. Es un gusto presentarles a Roberto Hiram López, doctor en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Roberto Hiram López, doctor en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Cuenta con una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias Penales, maestría en Juicios Orales. Es doctor en Ciencias Jurídicas Administrativas y Docentes, doctor en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Instructor certificado por Conocer, cuenta con una certificación internacional en Psicopatología Forense y Sistema de Justicia Penal. Certificación de capacitación para ministerios públicos en destrezas para juicios orales. Diplomado en Derechos Humanos. Catedrático en distintas universidades a nivel maestría y doctorado en el estado de Veracruz. Asesor jurídico para el gobierno de Veracruz en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Ministerio Público y fiscal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de 1999 a 2017.
Roberto Irán López, doctor en Investigación Criminal y Ciencias de la Conducta. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo está, maestra Anaí? Qué gusto poderla saludar a usted y a todo el auditorio que nos va a acompañar en este webinar el día de hoy. Muchas gracias. Les recordamos que la sección de preguntas y respuestas será al final y durante la presentación pueden ir escribiendo sus preguntas en los comentarios y con gusto les daremos lectura posteriormente. Pues le cedo la palabra, doctor, adelante con la ponencia. Perfecto, muchísimas gracias. Antes que otra cosa, buenas tardes, buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan en este webinar, en el cual vamos a abordar un tema muy interesante, la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? ¿Cuándo la aplicamos? ¿Por qué la aplicamos? ¿Y cuándo en un momento determinado se estarían vulnerando los derechos de toda persona puesta a disposición ante el Ministerio Público? Aquí es una parte muy importante porque hemos escuchado en algunas ocasiones aquella famosa frase, toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Y es cierto esta situación. Desafortunadamente, a veces no sabemos cómo aplicarlo. Tanto las personas que son puestas a disposición no saben sus derechos y en algunas ocasiones las autoridades también hacen caso omiso a las responsabilidades que ellos pueden llegar a tener, sabiendo que si en un momento determinado se llega a vulnerar este derecho humano, porque es un derecho humano también, es una garantía individual a que toda persona se le considere inocente hasta que se le compruebe lo contrario, estarían violentando esas garantías las autoridades que en un momento determinado hagan caso omiso a esta situación. Por lo tanto, me voy a permitir en este momento hacer una introducción por cuanto hace a un video que creo que nos va a servir de manera ilustrativa porque a veces la gran mayoría de personas prejuzgamos a alguien por el simple hecho de su apariencia física, ¿sí? Tenemos estereotipos que a veces también incriminamos a personas simplemente porque creemos que lo hicieron y no es así. Recordemos que quien acusa tiene la carga probatoria. Si yo señalo a alguien, yo tengo que probar que ese alguien cometió un delito. Si no, estaría, insisto, vulnerando esa garantía y esa presunción de inocencia. Ingeniero Baruch, ¿me puede usted apoyar con el video, por favor? No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. ¿Tranquila? ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Ok, ¿qué les pareció este video en donde simplemente a veces por la simple apariencia estamos prejuzgando a alguien? Hay que tener cuidado porque este tipo de situaciones ya no lo podemos permitir. No es lo correcto
que en un momento determinado nosotros prejuzguemos a una persona porque creemos que esta persona fue quien cometió un delito o llevó a cabo una conducta con apariencia de delito. No todo lo que hacemos o dejamos de hacer es un delito. Ojo, para que exista un delito, debe de ser una conducta típica, punible y sancionable. ¿Qué quiero decir con esto? Típica, que se encuentre tipificada en la ley reglamentaria, ¿sí? Debe de tener una sanción para que aquella persona pueda ser sancionada, dirían, como bien lo dice esta frase. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado. Si tienen su código a la mano, su Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, que es la persona que acusa, tiene la obligación de probar que lo que está diciendo fue cierto. Porque si no, en caso de duda razonable, el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de dejar inmediata libertad a aquella persona que fue puesta a disposición. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado. En estas diapositivas que yo les voy a presentar, nos vamos a dar cuenta de lo que yo les comentaba hace un ratito. Esa máxima jurídica: todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una de las primeras enseñanzas que nos dan dentro de la universidad o dentro de nuestra vida diaria. Pero hay que tener mucho cuidado, insisto, para la aplicación de este principio tenemos que probarlo. Hay algo importante dentro de esto. Desde el momento en que una persona es detenida por una autoridad y es puesta a disposición del Ministerio Público, porque es el ente investigador que tiene la facultad para iniciar una carpeta de investigación y posteriormente ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional para que siga un proceso penal, se tienen que verificar la situación de la detención. Eso lo vamos a ver también en lo que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el juez también tendrá que valorar que esa puesta a disposición ante ese órgano jurisdiccional fue legal, así como también el Ministerio Público tendrá que verificar que cuando a él se lo pusieron a disposición no se vulneraron las garantías constitucionales que establece la propia Constitución. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. En este sentido, nos habla que la presunción de inocencia se rige por los principios de derecho que permiten al imputado arribar al juicio y obligación del fiscal para poder probar la culpabilidad, sin que el propio procesado tenga la carga de acreditar su inocencia. Artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, insisto, carga probatoria. ¿De quién es? Del Ministerio Público. Él tendrá que probar esta situación. El artículo 16 constitucional nos establece algo muy importante. Nos dice que nadie podrá ser detenido sin mandamiento judicial, al menos que exista algo que denominamos flagrancia, ¿sí? Y la flagrancia tiene varias hipótesis. Este delito, o esta detención en flagrancia, la vamos a encontrar en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se tienen que reunir estos requisitos, porque si no, el Ministerio Público estaría obligado a dejarlo en libertad, ¿sí? Para no vulnerar esos principios de presunción de inocencia. Si nosotros revisamos con atención lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B, nos dice, fracción primera, nos va a establecer que la persona será considerada inocente. Voy un poquito más allá. Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Principio de presunción de inocencia. Esto, en todo momento, nosotros o los operadores de la administración e impartición de justicia están obligados
en un momento determinado a garantizar que esta persona, ¿sí?, sea inocente hasta que se le compruebe lo contrario. O sea, será considerada inocente hasta que se le compruebe lo contrario. El objetivo principal del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también como lo reza la propia Constitución en el artículo 20, nos va a establecer que se busca que exista una sanción y que se repare el daño. Pero, ¿cómo vamos a imponerle una sanción a alguien sin un juicio previo? Es decir, que tomando en cuenta la definición que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al elevar la presunción de inocencia a un derecho humano, se considera parte del conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Para eso existen las normas, para respetarlas, y las leyes también. Es mentira, o a veces hemos escuchado también una frase muy trillada: las leyes son para violarlas. No es cierto. Las leyes son para cumplirlas, para respetarlas. Porque si nosotros no respetamos lo que establece la norma jurídica, realmente nos vamos a ser acreedores a una sanción. ¿Sí? Por eso, si revisan ustedes sus códigos penales, hay una sanción tanto pecuniaria como una privativa de libertad. Una es económica y la otra es privativa de libertad. Entonces, si nosotros no respetamos la norma y volvemos a lo mismo, las leyes no son para violarlas. Quitémonos ese chip de la cabeza. Son para respetarlas. Desde los reglamentos, desde las leyes, desde los códigos, ¿sí?, son preventivos. Todos son preventivos, porque nos dicen, si tú cometes esto, te vas a ser acreedor a esta sanción. Y también, ojo, a veces, es que yo no sabía. Eso no nos va a librar de la sanción que vamos a obtener. Recuerden que como estudiantes también de derecho, sabemos que la ignorancia del derecho no nos exime de una responsabilidad. Es cierto que a veces como ciudadanos o como estudiantes de derecho, no estamos obligados a lo mejor a conocer todas las leyes y reglamentos, porque si ustedes se meten a revisar todas las leyes y reglamentos, son infinitas. Tenemos demasiadas. Sin embargo, no las pueden aplicar en cualquier momento. Entonces, pensemos dos veces por sentido común. Muchas veces buscamos o sabemos que lo que vamos a hacer pudiera incurrir o pudiéramos incurrir en algún tipo de sanción. Eso es por un lado. Y por otro lado, también nosotros tenemos la obligación en un momento determinado de respetarlas. Ojo, aquí está parte de lo que yo les decía y lo que establece el artículo 20 constitucional. El proceso penal será acusatorio y oral y se va a regir por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. A estos principios generales, dice la fracción primera del inciso A, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Efectivamente, vamos a buscar que el culpable no quede impune. Esa es una realidad. Y no lo digo yo, lo dice la propia Constitución, que debemos honrarla y respetarla. ¿Sí? Pero para que el culpable no quede impune, debemos de respetar todas las directrices que nos establece el inciso A del artículo 20 constitucional. Entre ellos va a ser, punto número 1, considerar a la persona inocente hasta que no se compruebe lo contrario. En algunas ocasiones, realmente no lo hacemos.
únicamente señalamos. Acabamos de ver un video donde una persona señala a otra únicamente por su apariencia física, ¿sí? Por su forma de vestir, y creemos que por ese simple hecho pudo haber cometido un delito. ¿Qué pasó después cuando le dijeron, oye, olvidaste tu teléfono celular en el baño? Se quedó callada, ¿sí? Entonces, no es suficiente la apariencia física de una persona, o creer o presumir que esa persona cometió un delito. Tenemos que probarlo. Si no lo probamos, créanmelo, esa persona se va a ir a la calle. Los principios de derechos en el procedimiento penal acusatorio, como ya lo vimos, lo vamos a encontrar en los artículos 4º, 5º, hasta el artículo 15. Aquí lo que a mí me interesa y que yo quiero que ustedes también presten mucha atención a lo que establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 13 nos va a establecer el principio de presunción de inocencia. Pero aquí hay algo. Ojo, tenemos que privilegiar la presunción de inocencia. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario? Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y recuerden algo, los derechos humanos son universales. Son para todos, ¿sí? No exime a nadie. Nadie se exime, nadie está exento de que le sean aplicados los derechos humanos. Por eso es de suma importancia que nosotros sepamos esto. Se lo hagamos saber como operadores del sistema, como estudiantes de derecho o como ciudadanos. Debemos de saber que existe algo que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. A veces por cultura general es sano leerla porque no sabemos cuándo la vamos a ocupar. O en algunas ocasiones han estado vulnerando algún tipo de derecho y nosotros no lo sabemos. O lo tomamos como algo que nos estamos acostumbrando. Y no. Existe esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y precisamente en su artículo 11 establece que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto es un elemento fundamental en un juicio justo y el Estado o los estados de derecho es un concepto para el mundo en general. Ojo, los operadores del sistema están obligados a respetarla. Aquí y en China, dirían por ahí. ¿Sale? Empezamos. Recuerden que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece algo importante. Está la Constitución, están los tratados internacionales. Entonces, están a la par. Y vamos a utilizar esta Convención Universal, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos esta diapositiva y analicemos lo que dice. Todo lo que yo imaginé que usted pensaba hacer puede ser usado en su contra. ¿Es correcto esto? No. Tenemos que cambiarnos el chip. Eso es una realidad. El simple hecho de que un servidor público, en este caso, hablamos de un tipo de policía, porque tenemos muchas policías, ojo, muchos tipos de policías, porque así también lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos establece que la directriz y el mando de la carpeta de investigación va a estar a cargo del Ministerio Público, el cual tendrá el control de las policías, porque tenemos muchos tipos de policías dentro de los estados, dentro de los municipios y dentro de la propia República Mexicana. Tenemos muchos tipos de policías, no nos vayamos con la finta. Entonces, a veces el policía aprehensivo detiene y pone a disposición, por lo que él cree que en un momento determinado esta persona está cometiendo.
Ojo, tenemos hechos con apariencia de delito y el código así también lo establece. Necesitamos tiempo, modo, lugar y circunstancia, únicamente. Pero a veces, en algunas ocasiones, estamos en el lugar y en el momento equivocado. Llegan, nos detienen y nos ponen a disposición. Igual, nosotros tenemos que aportar datos de prueba para poder demostrar que a lo mejor de manera circunstancial yo me encontraba ahí. Lo peor del caso es que en algunas ocasiones las propias autoridades eso no lo toman en cuenta. Dice, primero detengo, después investigo. No, ya no. Eso ya no puede ser. Debemos de tener la certeza jurídica que la persona cometió el hecho. Insisto, típico, punible y sancionable. ¿Ok? México, al ser el país miembro de esta responsabilidad, deberá esforzarse para que las medidas progresivas de carácter nacional e internacional se reconozcan y apliquen dentro de su aparato constitucional. Esto ya existe. Por lo anterior, y respondiendo a la pregunta, ¿qué es la presunción de inocencia? Con base en los principios básicos del derecho penal moderno y del derecho constitucional, se cita textualmente dónde se establece este sistema de derecho que es fundamental. ¿En dónde lo encontramos? ¿Sí? Insisto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es para todos. Tenemos nuestra propia Constitución, artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera. Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo vamos a encontrar también en algunas otras reglamentaciones, códigos o algo. Pero con que se encuentre previamente establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 20, apartado A, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo creo que es fundamento suficiente para hacerlo valer. Ojo, siempre y cuando realmente la persona o las personas que se encuentren involucradas, ¿sí?, se tenga que velar por este principio. ¿Por qué? Porque también consiste en demostrar la inocencia de una persona hasta que se demuestre lo contrario. Dice, bueno, ¿tú eres abogado defensor? Claro, yo soy abogado defensor. ¿Cuál es tu obligación? Mi obligación es demostrar que a lo mejor mi representado no cometió el hecho. O tal vez sí lo cometió, pero no como aparentemente lo señala el órgano investigador. No va a ser el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional va a trabajar con lo que el Ministerio Público le envíe. Entonces, yo con el que me voy a pelear en un momento determinado, me voy a enfrentar es con el Ministerio Público para empezar. Y después, a través de la argumentación que nosotros tengamos con el órgano jurisdiccional, voy a tratar de persuadirlo para demostrar que mi representado no lo cometió, siempre velando por la presunción de inocencia. O, en su caso, si cometió el hecho, tal vez no lo cometió como aparentemente el Ministerio Público lo señala. Porque hay varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Ejemplo número 1. Nos dice nuestro propio código: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Me buscan como defensor y me dicen, oiga, ¿puede usted defender a mi familiar Juanito Pérez? Sí. ¿De qué lo acusan? De homicidio. De entrada dices, híjole, a ver, vamos a revisar primero el caso. Y efectivamente, sí se llevó a cabo una conducta típica, punible y sancionable, que es la figura de homicidio. Efectivamente, mi representado privó de la vida a una persona. Sin embargo, hay algo interesante aquí. Y es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer.
¿Por qué lo privó de la vida? ¿Cómo lo privó de la vida? A lo mejor el Ministerio Público lo mató. Sí, pero a ver, ¿cómo lo mató? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y resulta que mi representado efectivamente privó de la vida a alguien, pero fue en defensa propia. ¿Sí? Él repelió una agresión. Eso me tocará demostrarlo a mí como defensor y aportarle datos de pruebas suficientes al Ministerio Público para poder demostrar la inocencia de mi representado. Pero yo le tengo que pedir al Ministerio Público que lo trate como inocente. Y a veces me dicen, no, es un homicida. Sí, señora autoridad, es un homicida, efectivamente, sí privó de la vida a alguien. Sí está tipificada la privación de la vida, pero no como usted cree o como usted pretende que se vean las cosas. Mi representado repelió una agresión. Es más, aquí hay un video donde se demuestra que él es atacado, ¿sí? Con un arma de fuego. Intentan asaltarlo. Lo que él hizo fue írsele encima a aquella persona, repeler una agresión y desafortunadamente cuando se le va encima, después de que la apunta con un arma de fuego, se van al piso y esta persona se pega en el filo de la banqueta, se desnuca desafortunadamente. Homicidio culposo, ¿sí? Pero fue como consecuencia de una manera de repeler una agresión. Ah, ok. Listo, sí, vámonos. A eso voy con defender la presunción de inocencia. Desde el primer momento, el Ministerio Público está obligado a hacerlo. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de repercusión más adelante. Es una regla de trato procesal conforme a lo que reza el arábico 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B, fracción primera, en lo que nos establece también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 13 y 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué nos habla esto? Del principio de presunción de inocencia, que debemos citar desde el primer momento en que somos convocados a representar a alguien que fue puesto a disposición de una autoridad investigadora o, en su caso, ya de un órgano jurisdiccional. ¿Sí? El artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera de nuestra Carta Magna, nos va a establecer también que toda persona, es un derecho, son los derechos que tienen los imputados, y dice que tendrá derecho a que se presuma inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa. Ojo, ustedes han visto tal vez cuando una persona es detenida, que a veces les ponen un cintillo en los ojos, un cintillo negro, ¿no? Tratando de ocultar la personalidad o la apariencia física de la persona, o le ponen Irán N, no le ponen el apellido. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía si esta persona cometió ese hecho. El artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del principio de presunción de inocencia y nos establece que toda persona se presume inocente y será tratada en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados por este código. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de 3 etapas, aunque en realidad son 4. Pero dentro de esas 3 etapas de investigación intermedia y de juicio, hasta en tanto no recaiga una sentencia en donde se acredite realmente la responsabilidad del sujeto activo, no lo podremos llamar homicida, por ejemplo.
¿Qué pasaría si en un momento determinado el Ministerio Público, estando en audiencia, señala a Juanito Pérez como el homicida que cometió el hecho? Yo a lo mejor como defensor levanto la mano y digo, señoría, ¿me permite? Requiera por favor a la autoridad investigadora que se abstenga de hacer señalamientos firmes y directos en contra de mi representado, ya que estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia, toda vez que no ha recaído una sentencia condenatoria en donde lo señale como la persona que cometió el hecho que pretende indilgarle el órgano investigador. Pum, pum. Hasta ahí, ¿eh? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el Ministerio Público tendrá que tratarlo con respeto, ya sea llamarlo por su nombre, pero no ponerle ese alias de homicida. No lo puede hacer, ¿eh? El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a establecer los derechos del imputado, y entre ellos nos establece: el imputado tendrá los siguientes derechos. Fracción primera, a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. ¿Y quién tendrá que demostrar esa responsabilidad? El Ministerio Público. ¿Sí? El artículo 130 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a establecer esto, que la carga probatoria, ¿sí?, quien tiene la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establece el tipo penal. ¿Quién es la parte acusadora? El Ministerio Público. Él es quien acusa. La víctima u ofendido pone en conocimiento hechos con apariencia de delito, y el Ministerio Público tendrá que calificar si lo narrado por la víctima o ofendido pudiera tipificarse en algún tipo penal. Debemos de tener cuidado con esto, porque a veces nos vamos con la finta, porque dice, es que yo denuncié robo. Entonces, Juanito Pérez es un ladrón, él me robó. Ah, bueno. ¿Pero qué creen? Ponen su denuncia por robo, pero dentro de la narrativa del hecho, resulta que la víctima dice, yo le presté mi vehículo, llegó Juanito Pérez y me pidió mi vehículo prestado, yo le presté mi vehículo, y ahorita que voy y se lo pido, me dice que ya no me lo va a devolver, que le haga como quiera. Entonces me lo robó. ¿Se daría el robo ahí? ¿Yo pudiera llamar ladrón a ese Juanito Pérez? No, señores. ¿Sí? El tipo penal es muy específico, el robo. Quien desapodere, ¿sí?, de algo ajeno, sin el consentimiento de la persona que legítimamente lo tenga, se podrá tipificar el delito de robo. Pero aquí no hubo un desapoderamiento, ¿sí? Hubo todo lo contrario, hubo un consentimiento de la víctima en decirle, ok, te presto mi vehículo. Hubo un consentimiento, yo le di mi vehículo. Entonces, ¿qué sucede con esto? El tipo penal cambia. A lo mejor se pudiera tipificar por un abuso de confianza. Tal vez. Por eso, la víctima ofendido señala hechos. Nada más pone en conocimiento los hechos. Y el Ministerio Público va a calificar si esa narrativa o esa puesta de, lo que le dijeron que había ocurrido, ¿sí?, puede tipificarse en algún tipo penal. Por eso la carga probatoria la tiene el Ministerio Público, que es quien acusa. Tenemos un aspecto importante aquí fundamental. ¿Sí? Las autoridades, aún sabiendo sobre la inocencia de cada uno, lo obligó a cumplir una condena correspondiente. De esta manera, se puede decir, no quería declarar su error ante la sociedad, dejándolo con la idea de que los reales criminales estaban tras las rejas. Ojo, aquí hay otra situación. ¿Qué pasa cuando la autoridad realmente
no tiene al culpable y condenan a un inocente. Yo los invito a que revisen su Código Penal Federal o revisen el código de sus estados. Hay responsabilidad de los servidores públicos. En el artículo, creo que 25 del Código Penal Federal, nos va a establecer unos puntos importantes. Y en el código de cada uno de sus estados también tendríamos que revisar alguna situación. Recuerden que aquella persona que fue condenada y posteriormente se comprueba su inocencia, va a existir una figura que la vamos a denominar error judicial. Y esa persona que estuvo compurgando una pena siendo inocente tendrá ahora una calidad distinta. Ahora también va a ser víctima y podrá denunciar al Estado para que le reparen el daño por ese error judicial, y podrá denunciar a las autoridades que integraron la carpeta de investigación en su contra, aún siendo él inocente. ¿Por qué? Porque se vulneró ese derecho de presunción de inocencia desde el inicio. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Porque en el ejercicio profesional práctico, la presunción de inocencia debe ser fortalecida mediante el desarrollo de una defensa dinámica, como esta premisa. Identifiquen la teoría del caso del acusador. Escudriñen circunstancias de modo, tiempo y lugar. Analicen cada uno de los datos de prueba de cargo de forma individual, puntualizando debilidades. Esto es como defensor, Identifiquen elementos objetivos y subjetivos de la clasificación jurídica preliminar. Adviertan la presencia de datos de prueba obtenidos de forma ilícita. Propongan actos de investigación con y sin control judicial. Artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actos de investigación que no requieren autorización del órgano jurisdiccional, y 252, actos de investigación que sí requieran de manera forzosa la autorización del juez de control. Encuadren incluyendo la responsabilidad penal. Promuevan incidentes. Ojo, como defensores, lo primero que tenemos que hacer es revisar el informe policial homologado, el famoso IPH. ¿Por qué? Porque hay algo importante: modo, tiempo y lugar. Si mi representado no se encontraba en el lugar, en el tiempo señalado, ni cometiendo la acción que le pretenden indilgar, vámonos. ¿Sí? Por eso debemos de ser muy cuidadosos, y desde ese momento, a través de una defensa dinámica, nosotros tendremos que probar en todo momento la presunción de inocencia de nuestro representado. Entonces, debemos de tener muy en cuenta este tipo de situaciones. Derecho a la defensa. Todos tenemos derecho a una defensa técnica adecuada. Esa es la realidad. Todos, toda persona que sea requerida por una autoridad tiene derecho a una defensa técnica adecuada. Es más, constitucionalmente ya lo vimos. Artículo 20, apartado B. Es un derecho constitucional. Tiene derecho a un abogado defensor. Artículo 113. Tiene derecho a un abogado defensor del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué creen? Hay algo bien importante. A veces, tal vez los defensores no estamos bien preparados. Y lejos de ayudar a nuestro representado, estamos cometiendo errores. Pero, si el órgano jurisdiccional, el juez, se percata que como defensores no estamos haciendo un buen trabajo a favor de nuestro representado, nos va a invitar, o más bien lo va a invitar a él.
para que cambie de defensor. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional es garante, ¿sí?, de que no se vulneren los derechos que tiene toda persona puesta a su disposición, ¿sí? ¿Y esto en dónde lo dice? Artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una defensa técnica adecuada. Insisto, a veces no estamos bien preparados los defensores. Y si el juez logra observar esta situación, le dice: señor Juanito Pérez, me estoy percatando que su defensor no se encuentra debidamente impuesto o no sabe el manejo del nuevo sistema penal acusatorio. Lo invito a que pueda cambiar de defensor, que señale un nuevo defensor, y si usted no tiene para poder cubrir el salario o los honorarios de ese defensor privado, el Estado está obligado a designarle uno de oficio. Entonces, esa parte también debemos de tomarla en cuenta. Dentro del concepto de presunción de inocencia, ya hemos visto que es muy fácil señalar a alguien. Lo señalamos con el dedo. Usted lo hizo. Usted fue quien lo cometió. Cuando realmente las cosas son distintas, ¿sí? Sobre la presunción de inocencia, la doctrina ha emitido diversos criterios. Unas veces le considera como presunción y otra como derecho subjetivo. También se ha catalogado como garantía del acusado durante el desarrollo de un proceso. No es nada más señalar por señalar. Tenemos que probar. Si no lo probamos, la persona se va a ir a la calle. Créanmelo. Es más, artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que antes de dictar una sentencia, ¿sí?, el órgano jurisdiccional va a valorar en conjunto todas las pruebas que fueron desahogadas durante la etapa de juicio. Y en caso de duda, tendrá que absolver. Entonces, si nosotros no probamos nuestro dicho, si no logramos persuadir y comprobar lo que estamos diciendo como parte acusadora, y llega a existir esa duda razonable y el defensor logra sembrar esa duda razonable en el órgano jurisdiccional, él está obligado a absolver, es decir, dejarlo en libertad. Entonces, abusados con esta situación. Aquí hay algo bien importante y esta imagen me llama la atención, ¿no? Donde está la justicia viendo qué es lo que tenemos aquí, pero también en un momento determinado nosotros tenemos que probar. Define una antiteoría del caso bajo razonamientos lógicos, jurídicos, materiales, uniendo cada una de las piezas hasta que la unión de todas estas construyan una sola figura, la presunción de inocencia. Es importante señalar lo que establece el artículo 264 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo, hace rato les hice mención de algo importante. Actos de investigación que requieren autorización del juez de control y actos de investigación que no requieren autorización del juez de control. Pero siempre y cuando esos actos de investigación o esos datos de prueba, medios de prueba o pruebas hayan sido obtenidas de manera lícita. Si hubo una violación a la obtención de ese material, el artículo 264 nos establece la nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violencia de los derechos fundamentales, lo que será motivo de la exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Ahora,
Si nosotros prestamos atención a lo que también establece la legalidad de la prueba, de acuerdo al artículo 357, si la prueba no tendrá valor si ha sido obtenido por medios o actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada de acuerdo a lo que establece el artículo 383. Abusados con esta situación, abogados. Toda prueba que haya sido declarada nula o violatoria de los derechos humanos ya no podrá ser incorporada, ¿sí? Favoreciendo la presunción de inocencia, ya que nosotros podemos alegar que el órgano investigador le está sembrando, como comúnmente o coloquialmente decimos los abogados, le están sembrando pruebas. Y no lo digo yo, lo dice la propia codificación, ¿sí? ¿Qué busca esta codificación establecer? Que en todo momento se respete la presunción de inocencia a la cual tiene derecho toda persona puesta a disposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Dice, para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia, es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vicio o una notable insuficiencia probatoria debido a la ausencia de pruebas a las que practicadas hayan sido obtenidas de manera ilegal. ¿Ya vieron el fundamento? ¿Cómo las podemos echar abajo? 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 357. Si nosotros hacemos valer que fueron, ¿sí?, obtenidas de manera ilegal, vámonos, ¿sí? Y tenemos que hacerlas valer, y hacerse valer ya sea al órgano investigador o, en su caso, al órgano jurisdiccional, que yo, a mi punto de vista, casi siempre las hago valer ante el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque él las va a declarar nulas. Y al declararlas nulas, ya el Ministerio Público no podrá incorporarlas nuevamente. Si yo lo hago dentro de la investigación, únicamente ahí se van a quedar. Y le vamos nada más a componer la tarea al Ministerio Público. Van a quitar y van a poner la otra. Mejor no. Que conste a través del audio y video en nuestra audiencia lo que quedó debidamente estipulado, y de esa manera también le amarramos las manos al Ministerio Público para que no las pueda incorporar con posterioridad. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí también tenemos una figura. Desafortunadamente, a veces las apariencias nos engañan y no podemos señalar a alguien únicamente por sus apariencias. Reto legis, ojo, la razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la necesidad de garantizar a toda persona su inocencia, que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción. Esto es, que se demuestre su culpabilidad y se justifique una sentencia condenatoria en su contra. Eso es lo que todos tenemos que buscar. Y ese es el objetivo principal que nos establece nuestra propia Constitución y el objetivo principal que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el objetivo de este Código Nacional? Que no haya personas inocentes tras las rejas. Que el culpable no quede impune y que realmente se repare el daño. Tenemos varias jurisprudencias aquí que nos pueden servir. La presunción de inocencia como estándar probatorio, la presunción de inocencia como estándar de prueba y duda razonable. Ya vimos que la duda razonable es primordial o es algo que nosotros debemos de hacer valer en cualquier momento. Por favor, tenemos que irlo haciendo. La presunción de inocencia y estándar de pruebas en el proceso penal sobre la reflexión del caso, sumamente importante. Artículo 359, se los hice valer. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento
absolverá al imputado, es decir, lo dejará en absoluta libertad. Para concluir, el principio de presunción de inocencia consiste en el plano procesal en que toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, en un juicio en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía de inocencia, a la garantía de audiencia. Con esto concluimos. Les doy las gracias por el favor de su atención y también de esta manera les cedo el uso de la voz a la maestra Anaí para las preguntas y respuestas que en un momento determinado pudieran darse. Quedo a las órdenes, maestra Anaí. Bueno, pues qué interesante tema. Antes que nada, doctor, muchas gracias por su ponencia, por la información que nos acaba de dar, por compartirnos parte de su experiencia, de su conocimiento. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, nada más permítame mostrarles el siguiente video acerca de los beneficios de estudiar 100% en línea dentro de la Universidad Española. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Hasta dónde los saludo? Puebla. Michoacán, Miss. Acapulco. De Monterrey. Sí, es la ventaja de estudiar en la Universidad Española. Te hace sentir que estás ahí. Universidad Español, 100% en línea. Bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar lectura a algunas de las preguntas. ¿Usted considera eficiente el sistema penal de México para hacer las investigaciones y comprobar la inocencia de una persona? Ok. El sistema, ojo, el sistema está diseñado para que realmente se pueda llevar a cabo. El problema tal vez a veces son los operadores. Esa es una realidad, pero el sistema está diseñado para no cometer errores. Los errores los cometemos a veces los operadores del sistema, pero yo creo que poco a poco y a través, por ejemplo, de estas charlas, de la capacitación constante, podremos ir mejorando la aplicación de este sistema penal acusatorio. Prácticamente estamos empezando. Bueno, tuvo que haber empezado desde el 2008, 2016, a partir se hace esta reforma en el 2008 y empieza todo este auge a partir del 2016. Pero yo creo que estamos a tiempo, a través de la capacitación constante, de hacer valer y hacer mejor nuestro trabajo como operadores, así como también como defensores, y hacer mejor y hacer valer el principio de presunción de inocencia. Entonces depende más de los operadores que del sistema penal. Es que en realidad la ley ahí está. El problema es cómo la aplicamos. Exacto. Eso, por eso le digo, tal vez sea un problema de los operadores, no tanto de lo que establece. El código ahí está, la ley ahí está. La interpretación que nosotros le demos, ese es el problema. Vale. Bueno, tenemos una pregunta aquí. ¿En dónde se tendrá que presentar la denuncia contra el Estado en caso de haber juzgado a alguien que resultó ser inocente? Ok, Alex, aquí hay algo importante. Punto número 1, estamos hablando de una violación a la garantía individual. Yo les sugiero que se acerquen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer valer esa violación a esa garantía. Y ellos van a ser los encargados, punto número 1, y posteriormente los estados también tienen fiscalías especializadas cometidos por servidores públicos que las van a hacer valer. Yo por eso les decía, revisen el código de su estado en específico para saber las responsabilidades que tienen los servidores públicos. Y todas las fiscalías deben de tener un área especializada en delitos cometidos por servidores públicos. Servidor público,
quien sea, toda persona que tenga un ingreso o que su salario lo pague el Estado, ¿sí?, pudiera llegar a tener la calidad de servidor público. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué se puede hacer si al momento de ser detenido los policías golpean al detenido? ¿Cómo se puede responder a esta actitud? Ok, miren, en algunas ocasiones, a veces, nosotros respondemos también con una agresión a la autoridad. Y eso es donde ellos se agarran, ¿sí?, para decir que las autoridades, o hubo el delito de ultrajes a la autoridad. No nos queda, desafortunadamente, en algunas ocasiones, pues tienes que quedar con el golpe y ponerlo en conocimiento del hecho. Afortunadamente, ya la gran mayoría de personas traemos un celular o algo que nos sirva como para tomar videos, y eso nos sirve de prueba. Pero también vamos a denunciar a esa policía que cometió un delito en contra de un ciudadano al momento de la detención. Vamos a un caso bien práctico. A veces dice la policía, se resistió al arresto y hubo necesidad de someterlo. Ok, hay una ley también en donde se presume el uso de la fuerza cuando es necesaria. Pero si el policía no la justifica, esa autoridad tendrá una responsabilidad y hay que ponerla en conocimiento del Ministerio Público desde el momento en que es puesto a disposición. Muy bien. ¿Qué tan conveniente es la eliminación de la prisión preventiva? Este es un tema que está en auge y que ahorita se está pugnando por la eliminación de la prisión preventiva. Yo les quiero comentar que a través del Colegio Nacional de Abogados Penalistas hubo un pronunciamiento en donde realmente se busca la eliminación de esta figura de la prisión preventiva. Ojo, no lo malinterpretemos como que se va a eliminar. No, no se elimina. Simplemente ahora hablamos de una figura de prisión preventiva justificada, ¿sí? Se tendrá que justificar por qué se requiere que esa persona se encuentre privado de su libertad. ¿Qué se busca con las medidas cautelares? Que el sujeto puesto a disposición, que ha sido vinculado a proceso, no se sustraiga de la acción de la justicia, ¿sí? Pero es una interpretación jurídica. Sí se va a eliminar la prisión preventiva oficiosa de oficio, pero yo creo que va a prevalecer la figura de prisión preventiva justificada. Siempre y cuando se justifique la acción de la prisión preventiva, las personas tendrán que ser privadas de su libertad, dependiendo del caso. Pero lo que se busca es que ya no exista la prisión preventiva de oficio. O sea, ya de cajón te quedas en la cárcel. No, espérame. Justifícame el por qué se tiene que quedar. Esa es la controversia que existe. ¿Es conveniente? Sí. Ajá. Perdón. No, está bien. Lo que pasa es que aquí también nos preguntan, hay otra pregunta que está relacionada. Preguntan que si la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de la inocencia. Sí, a veces sí. Es una realidad. Sí violenta a veces la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ya es una privación de libertad adelantada. Acuérdense que debe de existir una sentencia en donde ya me están imponiendo una prisión por una cantidad de días, años o meses. Pero si desde un principio ya me tienen privado de mi libertad, se estaría vulnerando ese derecho. Por eso, ojo, los jueces al momento de que sentencian a una persona, dicen en su sentencia, se compurgarán los días
desde el momento en que fue puesto o vinculado a proceso y se le dictó una prisión preventiva. Vamos a suponer, le dictan 10 años de prisión, pero su proceso duró 2 años. O sea, ya tuvo 2 años privado de su libertad. Esos 2 años que ya estuvo privado, se los van a restar a la sentencia. ¿Sí? Ya en lugar de que sean 10 años, ya únicamente va a estar 8. ¿Por qué? Porque ya estuvo 2 años privado. Por eso es que se alega también que esa prisión preventiva es una sentencia adelantada. ¿Y qué es lo que se busca? Justificar el por qué esa persona tiene que ser privada de su libertad. Sí vulnera los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Puede hablar sobre el proceso de abuso de confianza? Ok, a ver, sobre el proceso de abuso de confianza, aquí hay una situación y yo puse el ejemplo de que a veces confundimos el robo con el abuso de confianza. Si nosotros observamos o leemos los elementos del tipo penal del robo, es el desapoderamiento de una cosa total o parcialmente ajena con ánimo de dominio, lucro o uso, sin el consentimiento de quien legalmente tiene ese derecho. Esos son los elementos del tipo penal que se deben de encuadrar en el delito de robo. Pero en el abuso de confianza, ¿sí? A mí me prestan algo, si hay un consentimiento para prestarme algo que yo pedí y que después yo no quiero devolver. Explicado de otra manera, en el robo, el sujeto activo va a la cosa y él lo lleva. Y en el abuso de confianza, la cosa va al sujeto activo. Esa es la diferencia entre robo y abuso de confianza. Espero haber contestado de manera correcta la interrogante. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué bueno será que al momento de que el imputado declare o no bajo esta premisa de presunción de inocencia? Ojo, a ver. ¿Qué bueno será? Buenísimo. Acuérdense que la carga probatoria es de la persona quien acusa. Tú tendrás que probarme que dices que yo cometí algo. Pruébamelo. Si no me lo pruebas, déjame en libertad. ¿Sí? Entonces, la presunción de inocencia está dentro de los derechos humanos, ya lo vimos. Lo establece nuestra Constitución, lo establecen los derechos que tiene el imputado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Desde el primer momento, trátame como inocente. Es más, les voy a decir algo. El artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ojo con esto que les voy a decir, dice, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, tendrá que acreditar, ¿sí?, la retención de la persona. Si es inocente, o sea, si no se reunieron los elementos del tipo, ¿sí?, o en un momento determinado, esta persona fue detenida de manera ilegal, lo tendrá que dejar en inmediata libertad. ¿Sale? Entonces, hay que estar bien abusados. ¿Hay que hacerla valer? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que es puesto a disposición de alguna autoridad, quien sea, policías o ministerios públicos, o ante el propio órgano jurisdiccional. Les voy a decir por qué. Porque a veces tenemos que tener en cuenta 3 posturas. La detención en flagrancia. La detención en flagrancia la hace el policía apresor, hace la detención, lo pone a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público retiene. Lo puedes hacer valer en esas 2 etapas. Y ante el órgano jurisdiccional, ¿cuándo? Cuando te detienen a través de una orden de aprehensión y te llevan de manera directa con el juez. Entonces, ¿hazla valer? Sí. Hay que hacerla valer en todo momento. Bueno, pues con esto cerraríamos la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Roberto Irán. A nombre de la Universidad Español, queremos compartir un reconocimiento por haberse tomado el tiempo de impartir este webinar de mucha importancia e interés, y esperamos contar nuevamente con su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí tenemos el reconocimiento, se lo haremos llegar por correo electrónico.
Y bueno, pues con esto nos despedimos, ¿sí? Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos virtualmente. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para próximos eventos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias para todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. El Grupo Educativo Español, con más de 30 años de experiencia educativa, funda la Universidad Español en 1995, institución que ha egresado a más de 2,000 profesionistas, siendo un referente de calidad y prestigio en el estado de Guerrero. Bajo la rectoría del licenciado Víctor Manuel Jorrín Lozano, la Universidad Español ha buscado la innovación y la adaptación a los requerimientos de los estudiantes, lo que nos convierte en una universidad virtual con un modelo flexible que permite concluir estudios de licenciatura desde 2 años 8 meses y de maestría en 1 año 8 meses, con una amplia oferta educativa. Los estudiantes reciben